Hola a todos y bienvenidos a este canal Hablemos de Amor Verdadero. Como saben, la idea del canal es aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia y todo desde las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero sobre todo lo que nos dejó Juan Pablo II en la teología del cuerpo, porque esta es la serie de la teología del cuerpo. Como también saben, yo soy Elisa. En este momento estamos haciendo las conclusiones de esta serie, que es, bueno, un análisis rápido de lo que es la Humanae Vitae, la encíclica que Pablo VI escribió referente a el uso o no uso, la aprobación del uso o no uso de los anticonceptivos, ¿cierto? Hemos venido hablando de todas las consecuencias que el Papa previó, y hoy vamos a hablar, en este video vamos a hablar de él dice que la moral se convierte en una cuestión política, sobre todo la moral sexual. Y pues, como se pueden dar cuenta por el título, pues tenía toda la razón. Entonces, bueno, comencemos. Bueno, entonces vamos a leer como el pedazo de la encíclica que Pablo VI escribió al respecto. Y él lo que dice que como les digo, es su preocupación de lo que sucederá si se aprueba el uso de los anticonceptivos. Y lo que él nos dice en este caso es lo siguiente: reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién podría rechazar a un gobierno el aplicar una solución de problemas de la colectividad, lo que hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? Así, los hombres, queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal, que es, como sabemos, el tener hijos. Entonces básicamente lo que él dice es, bueno, lo admitimos para las personas en general, le decimos que sí a los cónyuges, pues obviamente los estados van a decir que sí, y ellos simplemente van a usar la anticoncepción para sus necesidades políticas, ¿cierto? Para satisfacer lo que se necesite de esta situación en particular. Y ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí es cuando tenemos que comenzar a hablar otra vez de lo que es el ser persona y de lo que implica la libertad para el ser persona. Ser persona es un ser espiritual caracterizado por la inteligencia. Entonces acuérdense que yo les decía que la inteligencia lo que le permite a la persona es no solamente conocer el resto del mundo, que sí pasa, digamos que sea la ciencia de... O sea, los seres espirituales tienen la posibilidad de la ciencia del universo, pero también la conciencia, ¿no?, que es la ciencia de sí mismos, en cuyo caso el ser espiritual puede decir quién soy yo, ¿cierto? Y al saber quién es él o ella, el ser espiritual también puede entenderse en el tiempo y saber que, listo, yo he evolucionado, ¿cierto? Yo me he desarrollado en el tiempo, pero sigo siendo la misma persona. Entonces claramente pues yo no soy la misma Elisa de cuando tenía 5 años, pero sigo siendo Elisa. Entonces, aunque haya desarrollado, hay algo que en mí que se mantiene, y el ser espiritual puede ver, ¿sí?, como sí, este sigo siendo yo, este soy yo en general, y puede además comenzar a, como puede verse en el tiempo, puede verse en el futuro, ¿cierto? Y comenzar a pensar quién quiero ser, y es aquí cuando desarrolla la propia identidad, ¿cierto? Para esto la libertad es fundamental, y la libertad está atado al ser persona de una manera intrínseca, primero por dos razones. Primero que todo, por lo que les estaba diciendo de, bueno, la persona entiende quién es y decide qué desarrollar de sí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo les he venido diciendo? ¿Cómo se desarrolla la identidad de los seres humanos? Pues entonces primero alguien está frente a uno y pide algo, ¿cierto? Y es ahí cuando uno, al responder, dice, ¿puedo responder o no? ¿Cierto? Y lo que pueden pedir las personas puede ser desde consuelo, y uno saber cómo, puedo yo buscar en mí mismo, primero que todo, este sentimiento, entender el dolor del otro, ¿no? Entender qué tanto le puede doler y cómo puedo acompañar, cómo puedo solucionar, cómo puede ser cosas muy, muy prácticas y muy estrictas, como es como necesito un mecánico, entonces, ¿quién va a hacer el trabajo? Tan fácil como eso. Pero sea como sea, el punto es, uno no comienza a mirar hacia sí mismo
hasta que el otro no pide algo. O sea, la capacidad de entenderse a uno mismo sin que sea una respuesta hacia el otro es muy muy pequeña, ¿cierto? Uno en el fondo necesita que esté ahí un otro diciendo te necesito necesito que suceda X, Y, Z, ¿cierto? Y es ahí cuando uno dice realmente quiero responder, ¿cierto? Y al querer responder puedo hacerlo, ¿cierto? Esto me sirve, yo soy útil, puedo entregarme para todos los demás o no. Y miren que aquí viene la idea, esta verdadera respuesta es libre, ¿sí? Si a mí me toca, pues es probable que yo haga el trabajo, pero que lo haga mal y que en el fondo nunca lo desarrolle en mí misma. Entonces, para poder ser persona, para poder desarrollar esta identidad que soy, pues necesito sí o sí dar una respuesta libre, que en el fondo de mi alma la respuesta sea sí porque quiero, ¿cierto? No porque me obligaste, no porque me toca, no porque alguien me va a mirar feo, sino porque quiero ayudar. Entonces, primero que todo, la libertad está atada al ser persona, al punto que cuando una persona no es libre no logra ser persona, no logra desarrollarse como persona, no logra ser sí mismo. Pero además de dejarnos decidir qué de nosotros vamos a desarrollar, cuál va a ser nuestra identidad y quiénes vamos a ser, la libertad también está atada a nuestra dignidad, porque acuérdense que Dios le dio al hombre un lugar por encima y diferente a todas las demás criaturas en la creación, porque nos hizo sus socios, ¿cierto? Y nos dijo, bueno, yo les entrego el mundo y ustedes lo desarrollan según mis planes, pero ustedes van a estar encargados de esto, ¿cierto? Y responderle y desarrollarlo, ¿sí?, según sus planes, viene atado a la posibilidad de ser libre. Y acuérdense, sobre todo en la forma que yo les contaba en algunos videos, que es el primer dominio que tenemos sobre la naturaleza, sobre nuestra propia naturaleza, al punto que para nosotros el instinto sexual ni siquiera es un instinto, porque es que un instinto no es algo que es regulable, sino cuando un instinto entra a funcionar, el ser no puede decir que no, ¿cierto? El animal o la planta o el ser vivo no puede decir no me da la gana, es que toca porque tu instinto está encendido. En los seres humanos el instinto sexual es simplemente casi como una tendencia, ¿cierto? Es un deseo grande, pero en cualquier momento nosotros podemos decir no quiero, ¿cierto? Ahorita no, estoy en público, con esta persona no es que estamos peleando, entonces aunque sea mi esposo y yo lo ame todo, realmente en este momento no, ¿cierto? No es una obligación. Y ahí viene nuestra dignidad, gracias a que Dios no nos ató a estos mandatos de la naturaleza, es que podemos ser sus socios y podemos ayudarlos, ¿sí? Entonces la libertad está atada a nuestra dignidad también. ¿Qué es lo que sucede cuando usamos anticonceptivos? Que básicamente la regulación de la natalidad es posible de forma natural, en el sentido en que Dios nos dio la suficiente inteligencia para comprender los ciclos reproductivos y después la libertad para decir si lo queremos o no, ¿cierto? Que es, por ejemplo, lo que sucede con el método Billings, que es lo que sucede con el método, con el Creighton, todas las NAPRO, ¿cierto? Las Natural Procreation Techniques, las técnicas de regulación natural de la natalidad, simplemente le dicen a uno, hoy puedes quedar embarazada, pues decide, ¿sí? Si no quieres, pues no tienes sexo y no quedas embarazada y no tienes hijos, y si quieres, pues dale, ¿sí? Es tan simple como eso, y todos tenemos la inteligencia para entenderlo y poder llevarlo a cabo, y la libertad para hacerlo. ¿Qué es lo que sucede cuando tomamos anticonceptivos? Que le estamos diciendo a Dios, sí, la verdad no quiero usar mi inteligencia para esto, ¿sí me entienden? No me da la gana, además tampoco de usar mi libertad para decidir si sí o si no, si me hago responsable o no me hago responsable de otra persona. ¿Cómo vamos a llevar a cabo tus planes? No, Dios mío, no pienso llegar tan lejos, ¿cierto? Yo no me voy a esforzar tanto, entonces yo simplemente pienso castrarme y como un animalito me quedo dándole pues cada vez que quiera, básicamente, cada vez que el instinto, en este caso como les digo, esta tendencia, este deseo aparezca, yo voy a decir que sí, porque quiero y punto, ¿cierto? Y aquí viene esta paradoja increíble de la libertad, y es que la libertad nos permite escoger no ser libres, ¿cierto? Uno libremente puede escoger dañar su propia libertad para nunca más en la vida
¿cierto? Tener que elegir, y eso es lo que hacen los anticonceptivos con nosotros. ¿Qué sucede cuando este poder se le da a los estados? Que es lo que en particular Pablo VI está hablando en este momento. Cuando nosotros renunciamos a nuestra propia libertad, nosotros estamos renunciando a ser personas, porque ser personas es una labor permanente de todos los días, en donde cada segundo de la vida de uno, a uno le toca decidir ser quien uno es, ¿cierto? Y decidir ser bien, ¿sí? Ser una buena persona y ser que claro, comienza con voy a ser una buena persona que respeta los derechos humanos de los demás, pero también implica, si voy a ser chef, voy a ser una excelente cocinera, si voy a ser médica, voy a ser una excelente médica, si voy a ser música, voy a ser una excelente música. Entonces es dedicarse todos los días a hacer la misma elección de ser quien es uno, ¿sí? Y es tedioso y es cansón, ¿sí? Y cuando uno no toma esa decisión, pues es uno el que deja de ser, o es uno el que se queda haciendo una versión mínima, ¿sí? Y reducidísima de sí mismo, en donde sí, pues tú algo eres, ¿cierto? Pero todo lo que realmente puedes llegar a ser, pues no has llegado a hacerlo porque estás en potencia, porque no te da la gana de llegar a ser quien eres, ¿cierto? Lo que pasa con los estados es que esa no es responsabilidad de los estados, el llevarnos a ser quienes somos no es responsabilidad del Estado, porque no es responsabilidad de nadie distinto a nosotros mismos, ¿cierto? Somos nosotros los que tomamos esa responsabilidad y nadie más. Entonces, ¿qué es lo que va a pensar un Estado si se le da el control o se aprueba el uso de los métodos anticonceptivos? Lo que van a pensar es, bueno, ¿esto para qué nos sirve? Nosotros tenemos ciertos problemas sociales, entonces lo que vamos a hacer es deshacerlo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a solucionarlo? Y aquí es cuando comienzan situaciones del estilo de la ONU ayudando a la OMS, ayudando a Planned Parenthood a decirle a las personas de tercer mundo como no, mira, tienes que usar anticonceptivos. En los países de tercer mundo ha habido muchas quejas de personas a las cuales los han esterilizado permanentemente sin su consentimiento, donde van a Planned Parenthood buscando ayuda, ¿cierto?, para regular la natalidad, y cuando salen se dan cuenta que no, yo ya nunca más pude tener hijos, ¿no? 15 años después de tratar, siguen sin poder, y es como, pero yo podía antes, ¿qué pasó ahora? No, pues es que fuiste a Planned Parenthood y demás. Y miren que ya hemos llegado al punto en que los seres humanos no tienen ningún problema con la idea de que las personas pobres no deberían tener familias grandes, ¿cierto? Eso es lo que dicen, si usted es pobre, pues porque está teniendo hijos, no lo haga. ¿Cuál es el problema con este pensamiento? Si ustedes se dan cuenta, las personas que no tienen grandes recursos económicos se les van quitando las oportunidades. Socialmente se ha creado un sistema que los oprime, ¿cierto? Y les va quitando oportunidades. Entonces ellos no tienen la oportunidad de estudiar lo que quieran porque tienen que, si logran estudiar, si logran llegar a la universidad, tienen que estudiar algo que dé plata, ¿cierto? No lo que realmente implique su vocación. Muchas veces, como les digo, ni siquiera llegan a pensar, ni siquiera tienen la posibilidad de pensar en su vocación, porque es que gane lo que pueda para sobrevivir ya, ¿cierto? Muchas veces entonces sí, no, se te da acceso a la salud, pero es un acceso a la salud que no es muy buena. Entonces muchos de los derechos humanos se van violentando sistémicamente, simple y sencillamente porque no hay plata suficiente, entonces tú no estás acá, ¿sí? Y se supone que uno de los derechos humanos es el derecho a decidir la propia familia, ¿sí? De tal manera que una persona sin importar su estrato social debería poder decir, yo quiero tener 20 hijos y tenerlos, ¿sí? Y hoy en día socialmente se les dice como así que tú vas a decidir tu familia como si pudieras y tuvieras el derecho de tener la familia que tú quieres, ¿sí? ¿No? ¿Qué te hace pensar que tú tienes ese derecho? ¿Sí? Tú eres pobre y los pobres no tienen derecho a tener hijos, y ojo con eso, y esto claramente es una violación a un derecho fundamental de las personas, y hoy en día, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas no lo ven como un problema. Y si tú les dices, pero entonces ¿qué? ¿No tienen derecho a tener familias? ¿No tienen derecho a hacer su propia vida? La respuesta de la mayoría de las personas es no, no lo tienen. ¿Por qué? Porque no tienen la plata. Entonces si no tienen la plata no tienen derechos, así de fácil. Su derecho depende de su capacidad adquisitiva, y ya que no tienen capacidad adquisitiva, no tienen el derecho, y se acabó el problema, ¿cierto? Lo dicen así de fácil. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, aquí entra la idea de, ¿y el anticonceptivo qué tiene que ver? Que si ustedes se dan cuenta, los estados,
¿sí? En vez de invertir en reducción de la pobreza, en vez de pensar en cuáles son las políticas para que estas personas puedan hacer lo que quieran, comienzan a... ¿sí? Los fondos y todas las políticas se centran en decirle a la persona sin recursos no tenga hijos, ¿sí? Que era lo que Pablo VI nos estaba diciendo, es que ellos van a solucionar problemas de esta manera, ¿sí? Entonces, sí, es muchísimo más barato para un Estado pagarle a 3 profesores que convenza a toda su gente que no tenga hijos, que tener que reorganizar los impuestos, ¿cierto? Acabar con la corrupción, tener que dar buenos colegios públicos, tener que organizar buenas viviendas de interés social, tener que organizar buenos subsidios. Todo eso es muchísimo más difícil que pagar 5 o 100 profesores, ¿cierto? Que vayan y digan como usted no tiene derecho a tener hijos, ¿okay? Y se ha creado una presión social al punto que hoy en día la gente mira mal a quienes tienen muchos hijos sin tener mucha plata, ¿no? Es como, ¿y usted por qué piensa que tiene ese derecho? Porque lo tiene, ¿sí? Porque son seres humanos, entonces si quieren, pueden. No porque el estándar de vida que hemos puesto no es ese, entonces a nosotros no nos gusta y ellos no deberían tenerlo, ¿cierto? Comienzan a haber otros tipos de políticas como son las políticas ecológicas, ¿cierto? Muchísimo más fácil ponerse a decirle a la gente dejen de tener hijos que tener que organizar realmente todo un programa de reciclaje, todo un programa de manejo de basuras, todo un programa de administración normal de los recursos que tenemos, ¿cierto? Todo ello implica un gran esfuerzo, muchísimos subsidios, cualquier cantidad de ministerios, todos trabajando al mismo tiempo y organizados para que logremos hacer esto. Muchísimo más fácil pararnos en un salón de clase frente a todos los niños en edad maleable y decirles, oye, es el colmo que tengas hijos porque el planeta se está muriendo, ¿sí? Claramente no pensamos dejar de desperdiciar, claramente no pensamos hacer nada por la ecología, es tu responsabilidad porque los seres humanos son un cáncer para el universo, entonces deja de crear seres humanos, ¿sí? Y se convierte en eso. Entonces miren que los estados sí se convierten en perezosos y usan el anticonceptivo como la forma de solución. Entonces lo que ellos deberían solucionar queda siendo responsabilidad de los ciudadanos, ¿cierto? Y los ciudadanos son los que tienen que solucionarlo y lo tienen que solucionar no teniendo las familias que quieren tener, sino solamente una familia que nos guste y que nos parezca bien, ¿cierto? La familia que sí sea adecuada. Y miren que los padres de familia no tienen ningún problema en dejar la educación sexual en manos del Estado. Como, ay, menos mal, hay un profesor en el colegio que les va a decir todo. En vez de ellos ponerse a... ¿Por qué? Pues porque es una conversación incómoda. Nadie quiere hablar de sexualidad con sus hijos, ni los hijos quieren hablar de sexualidad con sus padres. Esto es una conversación que nadie quiere tener. Pero es que es el momento, como la familia es la escuela de la humanidad, pues es el momento en donde les toca. Y la respuesta de muchos padres de familia es no, ¿cierto? Que lo haga el Estado, que lo haga otra gente, porque pues a mí la verdad me da cansancio. Y ni siquiera cansancio, es que es tan vergonzoso, es tan estresante, ¿sí? Y comienzan a aparecer políticas del estilo de los menores de edad pueden asistir a Profamilia y a cualquier filial de Planned Parenthood y pedir anticonceptivos, pedir abortos, pedir cambio de sexo, y los padres ni siquiera se enteran, ¿cierto? No tienen, ellos que son los tutores legales de los niños, no se enteran de esto y los niños pueden dañar su vida desde muy temprano, ¿cierto? Hacer con su vida lo que quieran. Y esto se supone que es excelente, ¿por qué? Porque al Estado se ha dado cuenta que hay muchos padres que simplemente le exigen al Estado que en vez de creerse el cuento de que no, es tu problema, si tú eres pobre, tú no tienes derecho a tener familia, que hay padres que dicen no, yo sí lo tengo. Entonces es muchísimo más fácil indoctrinar a los niños y es muchísimo más fácil sacar a los papás de la ecuación, de tal manera que ellos que no funcionen. Y si ustedes ven en todas las clases de educación sexual, siempre hay esta idea de, pero tu papá sí sabe, pero ¿para qué le preguntas a tu papá? O sea, qué incómodo preguntarle a tu papá, y sobre todo tu papá es de otra generación, con otros valores, ellos no saben lo que están diciendo, ellos estaban criados para, ¿cierto?, ser reprimidos y para hacer todo mal, entonces tú ¿para qué? ¿Cierto? ¿Les vas a pedir ayuda? ¿Para qué vas a hablar con ellos? Obviamente no, ¿cierto? Ignora a tus papás, aquí estamos nosotros,
¿cierto? El Estado para decirte cómo vivir tu sexualidad, y así pasa. Y el punto es, hemos llegado, creo que esto no alcanzó a preverlo Pablo VI, pero es una continuación de esta misma situación, y es que hemos llegado al punto en que ya las redes sociales y las mismas interacciones con los pares son una fuente de presión social tal que hace que las personas les dé vergüenza pensar en vivir una sexualidad de otra manera, ¿sí? Llega un punto en el que el Estado ni siquiera tiene que pagar el profesor de educación sexual que le diga a las personas: usted no tiene plata, usted no tiene derecho a tener familia. Es que son los unos entre los otros, los amigos diciéndose: pero ¿y entonces usted qué? ¿No va a comprar carro? ¿Prefiere tener hijo que comprar carro? Deje de ridículo. Los carros son más importantes que los niños, las casas son más importantes que los niños, los diplomas son más importantes que los niños, ¿cierto? Los viajes son muchísimo más importantes que los niños. Y entonces las personas comienzan a verse presionadas, y es una presión que, como no se dan las demás opciones, no se da, nadie está diciendo: oye, pero es que tal vez tener hijos pudiera hacerte más feliz, ¿cierto? Pudiera darte una plenitud que todas las casas, los carros, las becas y los viajes no pudieran darte. Como nadie está diciendo eso, pues nadie lo piensa, y simplemente la gente termina encaminada en una forma de vivir la sexualidad que es como todo el mundo, y aquel que no viva como todo el mundo, entonces es un retrógrado, es que es un reprimido, es que son católicos, ¿no? Es que el Papa como nos odia, y el Papa no le gusta la ciencia, y el Papa le tiene envidia a nuestros orgasmos, y entonces el Papa es nuestro gran enemigo, ¿sí? Cuando la Iglesia lo único que le está diciendo a la gente es: oiga, espérese un segundito, es que esto es lo suficientemente importante para que no nos quedemos quietos, ¿cierto? Para que no podamos decirle a la persona: no, pues haz lo que te dé la gana, ¿sí? Volvamos al punto de por qué la humana vitae se llama la humana vitae, que se traduce del latín la vida humana. Pablo VI les estaba diciendo: el anticonceptivo va a afectar la vida humana, y no solamente la vida humana de aquellos que no van a poder nacer, afecta la vida de aquellos que los usan, ¿cierto? Al punto que sí, nuestra humanidad sí se vuelve más pequeña, sí se vuelve más precaria, es muchísimo menos desarrollada, precisamente porque hemos optado por quitarnos nuestra propia libertad al castrarnos, ¿sí? Y en vez de responsabilizarnos de nuestra propia situación familiar, ¿cierto?, de nuestra propia identidad y de la formación de nuestro propio desarrollo personal, y sobre todo de los problemas sociales, los estados, como ya no se hacen, es muchísimo más barato convencer a la gente que compre condones, que ellos solucionan los problemas reales, pues entonces la gente opta por esto con una sonrisa en la cara, ¿cierto? Si vas a ser menos persona, ¿cierto? Tu vida humana va a empequeñecerse y va a ser muchísimo más precaria. Ok, me parece maravilloso y me encanta. Y volvemos al punto: la libertad tiene esta paradoja que efectivamente uno libremente puede escoger dejar de ser libre, y uno libremente puede escoger dejar de ser persona, y es una opción que muchas personas toman. Entonces esto es básicamente el tema por hoy, ¿cierto? Esta es la advertencia que Pablo VI tenía para nosotros. Una vez más, como les estoy diciendo, tenía toda la razón, y bueno, es para que lo pensemos y lo tengamos en cuenta, porque efectivamente esto nos afecta a todos. Entonces, bueno, como hemos terminado, me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas, comentarios, inquietudes, por favor escríbanla ahí en la sección de comentarios. Yo se las respondo tan rápido como sea posible, y también se las respondo en las sesiones en vivo de los sábados. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora Bogotá. Entonces nos reunimos y expandimos el tema en una sesión en vivo, en donde pues obviamente tomo todas sus preguntas y las solucionamos, las que me dejen en la sección de comentarios, pero también las que hagan en vivo. Entonces, muy bienvenidos, me encanta verlos, muchas bendiciones para todos, nos vemos el sábado, chao.